Queridas amigas, queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos al aula Luis Cernuda de la Universidad de Sevilla. Quiero trasladarles ante todo el saludo del decano de la Facultad de Filología, que colabora muy activamente con el aula de poesía Ateneo, Universidad de Sevilla, y también de nuestros compañeros que llevan la gestión cultural Leopoldo y Rosario. Hoy para nosotros es un día muy especial. Iniciamos el 7º año ininterrumpido de actividad en un proyecto que, como es el lema de Goethe que asumiría Juan Ramón Jiménez como suyo, como el astro, sin precipitación y sin descanso, ha ido trayéndonos desde principios del año 2014 entre nosotros a muchos de los mejores poetas, sobre todo de nuestras poetas, que han marcado con su acento el desarrollo del aula de poesía Ateneo Universidad de Sevilla. Iniciamos este 7º año de actividad, este 2020, con este recital de Menchu Gutiérrez. También nos acompaña en la mesa César Camarero, nuestro Premio Nacional de Música, que también fue protagonista de uno de nuestros encuentros, porque como ustedes bien saben, para el profesor Francisco de Coprados, que también acompaña y va a presentar ahora a nuestra invitada, la relación de la creación poética, de la comunicación verbal, estética, poética, con las otras artes, la pintura. Tenemos la suerte de tener estos fondos magníficos de Juan Lacomba. La música, la comunicación audiovisual es realmente importante. El año pasado abrimos el ciclo, nosotros vamos a veces siguiendo el curso académico, ahora estamos ya en el 19-20, a veces el año natural. El año pasado abrimos nuestro ciclo del aula de poesía Ateneo Universidad de Sevilla con una poeta muy especial, Olaya Castro, que por cierto este año es por 2º año consecutivo finalista de los premios Andalucía de la Crítica, uno de los premios más rigurosos, que curiosamente, lo digo también porque el 6 de marzo en Málaga se decidirá el ganador del premio de la crítica, tanto en poesía como en narrativa y novela, hay novela y relato. Y curiosamente, llamaba la atención este año en Andalucía, tenemos como candidatos, ha habido una cantidad muy importante, la producción poética en Andalucía es muy importante, pero más que en cantidad, en calidad. Fíjense que este año, entre los finalistas, y se me va a olvidar algunos, solo voy a mencionar algunos de los más destacados, tenemos a título póstumo a Pablo García Baena, tenemos a Rafael Guillén, que también recientemente ha sido de nuevo reconocido con importantes galardones, y tenemos a poetas de las generaciones siguientes, Manuel Jurado, Juan Cobos Wilkins, Olaya Castro, y el último ganador del premio Hiperión, que también es un joven poeta andaluz. Digo que el año pasado comenzamos con Olaya Castro y cerramos con Chantal Maillard. Este año vamos a comenzar con Menchu Gutiérrez y ya tenemos para nuestros amigos, pronto lo anunciaremos, pero ya ustedes tienen la referencia privilegiada. Para el próximo 9 de marzo estará con nosotros Olvido García Valdés, otra importante voz femenina que nos acompañará este año, y también procuraremos confirmar la presencia entre nosotros de José María Micó. José María Micó Juan, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, el excelente traductor de la comedia de Dante. Ahora tenemos un día más en el calendario de la cultura. El Consejo de Gobierno de Italia decidió que el 25 de marzo fuera el día de Dante, ya que el año próximo conmemoraremos el 7º centenario de la muerte de Dante. Pero también José María Micó vendrá probablemente acompañado por su compañera Marta para cantar sus poemas. De nuevo tendremos música y poesía.
y en un momento especialmente importante, porque ahora la poesía de Micó aparecerá próximamente reunida en editorial El Acantilado, esa magnífica editorial. Pero hoy yo no me cansaré de agradecer, ha llevado toda la gestión Francisco Deco. A mí me complace que este proyecto que acariciamos con tanto cariño y con tanto rigor el profesor Deco Prados de la Universidad de Cádiz y yo, pues lo llevemos codo a codo. Creemos que estamos consiguiendo en estos últimos años que vengan entre nosotros algunas de las figuras más destacadas de la creación poética de todos los ámbitos generacionales, ¿no? Estoy pensando que por aquí han pasado Julia Uceda, a la que muy recientemente, con sus 93 años, se le concedía el premio Federico García Lorca, ¿no? Y finalmente cierro recordando que quisimos mantener esa unión entre Ateneo y Universidad de Sevilla, porque nos parecen dos instituciones verdaderamente emblemáticas en la defensa de la poesía en el último ya siglo y medio casi largo, ¿no? A mí me gusta recordar que esta es la universidad en la que estudiaron, aunque fuera por poquito tiempo, nuestro premio Nobel Juan Ramón Jiménez, también por más tiempo hasta conseguir su titulación Luis Cernuda, pero que también es la universidad de la que quisieron ser catedráticos Jorge Guillén y Pedro Salinas. Yo siempre digo que me siento especialmente orgulloso de ser catedrático de literatura española en la Universidad de Sevilla porque tuvo antecedentes tan importantes como ellos. Estamos ya muy cerca, el tiempo pasa rápido, del centenario de la generación del 27. Apenas dentro de 7 años estaremos ya en el año del centenario de la generación del 27. Y no se nos ocurre mejor manera de celebrarlo que con buena poesía. Por tanto, yo les voy a dejar para que César Camarero, para que Francisco Deco acompañen y contextualicen la palabra poética de Mencho Gutiérrez. Creo que es un gran regalo, afortunadamente, gracias a esa magnífica técnica que es Marta, tenemos el registro de estas actividades para que no solo este pequeño grupo que hoy en la tarde lluviosa de Sevilla, en el aula Luis Cernuda, va a oír no solo la palabra, sino también la voz de Mencho Gutiérrez, sino que también se puedan beneficiar muchas otras personas. Muchas gracias por su presencia, por acompañarnos, por hacer que esta comunicación poética sea algo vivo y que tenga pleno sentido. No sé si ahora paso la palabra. Muy bien. Buenas tardes. Bueno, igualmente, agradezco primero las palabras a Manuel Ángel, que es siempre tan amable, y también agradezco, por supuesto, a César, que ha querido venir a acompañarnos. Ya es la segunda o tercera vez que nos acompaña en la mesa, en el aula de poesía, y, por supuesto, a Mencho Gutiérrez, que abrió desde Cantabria con toda esta marejada para darnos aquí la conferencia. Y bien, pues la voy a presentar muy brevemente porque lo interesante es que hable ella. Decirles que no es solamente poeta, también es novelista, aunque realmente y ensayista, y traductora, y periodista, y un poco de todo, pero realmente hay una relación continua entre su obra en prosa y su obra poética. Realmente hay prosas poéticas constantemente, sus libros, y si abren una novela verán que a veces pues, se puede perfectamente conceptuar como poesía. No se sabe uno cómo conceptuar realmente, ¿no? Es un continuum realmente. Y bueno, empezó realmente escribiendo poemas, o al menos publicándolos, desde el año 81. Enseguida es acogida por editoriales realmente prestigiosa. Ullán le publica en la mítica Ave del Paraíso un poemario importante. El último libro salen pretextos, El ojo de Newton. Por cierto, que también has traducido una biografía de Newton, ¿no? Me parece, sí. Bueno, las novelas empiezan a aparecer desde el año 95,
Todas ellas han aparecido en la editorial Ciruela. Tiene 3 ensayos magníficos, uno sobre San Juan de la Cruz, otro sobre la nieve y otro sobre el tiempo. Como traductora se ha dedicado a Poe, a Faulkner, a Brodsky, a Auden, a Gerhardi y a otros muchos, ¿no? Se ha dedicado al terreno anglosajón, traduciendo más prosa que poesía, quizás, pero obras importantes. Y en cuanto a sus colaboraciones, hay que también dedicarle un pequeño apartado porque ha siempre tenido esa inquietud de colaborar con artistas plásticos, músicos, etc. En cuanto a la plástica, hay que señalar al importante artista bávaro Jürgen no me sale nunca el nombre, Partenheimer, que es difícil de pronunciar. Con un portfolio magnífico del año 93. Luego ha trabajado con Chema Madoz, el fotógrafo. Se ha acercado al mundo del cine, de hecho ha sido una novela suya, ha sido llevada al cine, no sé si se podría calificar como un corto o como una película corta, 18 minutos, Disección de una tormenta, que es una novela de Menchu Gutiérrez, fue llevada al cine por Julio Soto Gúrpide, recibiendo premios y distinciones muy importantes. Luego, en cuanto a la música, pues ha hecho cosas con Antonio Noguera, un autor catalano-cántabro, ¿no? Importante, y con nuestro amigo César Camarero se utilizó un texto de una novela suya, de su primera novela, de hecho, o de su segunda novela más bien. Y el título de la obra es Conservaba en la retina el negativo de una imagen circular. Uno de esos títulos estupendos que suele imaginar César Camarero. No sé si en esta ocasión fuiste tú la que fuiste tú, ¿no? Vale, bueno, pues de todas maneras está muy en sintonía con los títulos que suele poner César Camarero a sus obras. Se estrenó en el Conde Duque de Madrid hace no demasiado tiempo. Y bueno, lo que habría que subrayar, sobre todo hablando de la obra de Menchu Gutiérrez, es el acercamiento continuo al misterio, ¿no? Lo que a ella le interesa es precisamente esa zona de la existencia del mundo que no está perfectamente definida y a la que hay que acercarse en círculos, no en espiral, como ella dice en algún texto. De hecho, si vamos a la obra, a esa página, que en realidad la obra que hace con César Camarero es un texto, una página y media de la novela, que es dicha por un personaje, por un mago, iluminado por un haz de luz. Y entonces lo que se narra es que ese círculo de luz blanca, en la que se encuentra el mago, él empieza a pronunciar lentamente una palabra, la palabra blanco. De repente esa palabra empieza a distorsionarse y se convierte en negro. Entonces simplemente eso, es un texto muy sencillo y muy hermoso, pero uno se imagina ese círculo, ¿no? En torno al cual va girando la palabra y transformándose, ¿no? En una especie de metamorfosis, y que sería una metáfora muy bonita y muy exacta de lo que es su obra. Ese acercamiento continuo con la operación de la palabra a todo aquello que es más inasible, digamos, a la parte translúcida de la existencia, ¿no? En su último libro, de poesía, El ojo de Newton, en su segunda parte hay una sección que se llama precisamente translúcido, y que yo creo que ese adjetivo se adecua muy bien a la manera de escribir de Menchu Gutiérrez. Bueno, pues para ir terminando, no quiero extenderme mucho más. Quizá ella nos pueda decir algo. Ella tiene una novela que se llama El faro por dentro,
un poco hablando de su experiencia de 20 años de vida en el Faro de Igueldo, y que de alguna forma ha condicionado también parte de su obra. Y ese faro, observando el mar, ese ojo que está mirando el mar y que al mismo tiempo lo ilumina, sería también para mí una metáfora bastante exacta de lo que significa su producción, ¿no? Ese ojo que por una parte nos está interrogando, nos está interpelando y que al mismo tiempo nos ilumina. Así que sin mucha más dilación, quizás sí terminar con una frase que había apuntado, no suya, sino de Paul Celan, de su ensayo Últimos 7 pasos más tarde, un ensayo precioso sobre la medida del tiempo. Y empieza este ensayo con una cita donde dice: en el jardín donde caen las ciudades del tiempo, algo va a florecer, 7 rosas más tarde. Y se pregunta, ¿no?, qué manera de medir el tiempo, ¿no? 7 rosas más tarde. Y luego, pues, ahí bailando ya reflexiones y citas a propósito de la medida del tiempo. Y simplemente me vino a la memoria, por el simple hecho del número, ¿no?, de la magia del número, es un libro de Georges Regnier, un poeta francés de la estela surrealista del año 36, que se llama La séptima cara del dado. Y bueno, simplemente me venía porque probablemente la manera de escribir de Menchú sea precisamente esa, la de intentar mostrarnos sin místicas la séptima cara del dado. Muchas gracias. Bueno, y ahora le paso la palabra a nuestro compañero y amigo César Camarero. Bueno, buenas tardes. Yo seré más breve todavía porque queremos escuchar a Menchú sobre todo. Muchas gracias por esta invitación, que no es la primera vez que estoy en mesas redondas con poetas, lo cual me gusta mucho, pero es una vez que estoy con una muy buena amiga, además de poeta. Y eso es otra cosa, poeta, escritora, novelas, tal. En fin, tú llamas novelas a... No sé, eso lo venía pensando, a eso que convencionalmente se dice novela. Bueno, solamente quería comentar que nos conocimos hace más de 25 años, por casualidad en casa de una amiga pianista. ¿Se escucha mal? Un poquito más. Ah, más lejos, sí, yo sonaba mal, sí. O igual no hace ni falta, no sé. Bueno, nos conocimos en casa de esta amiga pianista, enseguida conectamos de alguna manera. Yo estaba entonces descubriendo un poco a Juan Larrea y ya, bueno, me gustaba mucho Cirlot y otras cosas y conectamos a través de eso, y ella pues tenía mucho interés en la música y conocía la música, cosa que siempre hay que decir en estas cosas públicas, puesto que hay muchos poetas y muchos pintores y muchos etcétera que solamente conocen el rock, con todo el respeto que el rock es muy bonito, pero hay otras cosas también. Entonces siempre hay que decirlo, que no son tantos los pintores y los... Bueno, en fin, queda dicho. Solamente en ese momento ella, cuando nos conocimos, me regaló este libro fantástico que he traído, que se llama La mano muerta cuenta el dinero de la vida, es el título. Y poco después escribí una obra que se llama Abreviaturas, que está bastante en relación con esto, que por cierto se la dediqué a Menchú en el 99, me puse en el 99. Todo esto, por cierto, se puede escuchar en YouTube. Ahora es fantástico. Cualquier título que diga lo podéis poner y lo escucháis. Bueno, podría hablar un poco más, pero no viene al caso de la relación que podría haber. Es muy complejo. O sea, no se puede hacer de una forma muy sencilla la relación que puede haber. Ni siquiera es que yo haya pensado en hacer una obra que se parezca a este libro o algo así. Es una cosa mucho más etérea. Entonces, directamente, simplemente le dediqué la obra porque tenía una relación con eso. Y también quería comentar muy rápidamente que yo no soy académico ni estudioso,
pero hacer un pequeño comentario de las cosas que me parece la escritura de Menchu es, ¿cómo podría decir? Que la forma de escribir es tan particular y está tan cuidada tiene tanta potencia que parece que se huele o parece que se toca o se come o se... De hecho, si no, que me corrija ella, si no recuerdo mal, empezó como artista plástica y poco a poco se decantó hacia la escritura. Sí. Entonces, creo que eso se nota, algo que es que hay colores, que se puede tocar, que incluso una cosa erótica en un sentido no evidente, quiero decir, pero que no tiene que tratar temas eróticos, pero una especie de... no sé cómo definirlo, eso quería decir. Y simplemente, finalmente comentar esto que ha comentado Paco ya, que esta última colaboración que hicimos hace 1 año y unos meses que se estrenó, en noviembre del año pasado, creo. Y bueno, que estoy encantado de haberlo hecho, que lo podéis ver en YouTube también. Se conservaba en la retina el negativo de la imagen circular, que es una frase sacada de ese mismo libro que creo que tampoco tú llamas novela, yo tampoco lo llamaría, pero bueno, libro de prosa, etcétera. Y bueno, no tengo la osadía, de leer solamente 2 poemas muy cortitos de este libro y lo voy a leer, ¿vale? Perdón por la osadía porque está la escritora aquí, pero bueno, me perdonará porque somos amigos. La primera vez que conté los números estaban todos. Este es uno de los poemas. Y otro dice: el rostro de las quemaduras se apartó de la luz y detrás de la casa construyó una madriguera, replegándose, como una flor tocada por la noche. Y esto es toda mi intervención. Muchas gracias. Paso. Ups. Bueno, muchísimas gracias a Manuel Ángel por su presentación, por su invitación, a Francisco Deco, por supuesto. Vamos a hablar de alguna manera de ese séptimo cara del dado, el número 7, va a aparecer de otra manera en esta charla, pero quiere decir exactamente eso, de modo que creo que has dado en el clavo. El dado ha caído ahí, donde tenía que caer, el número 7. Y a César, muchísimas gracias por su presentación y porque estoy muy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Es al menos algo que yo intento. Es verdad que mi poesía comenzó siendo fundamentalmente plástica porque mi origen estaba en la pintura, yo empecé pintando, me pareció de repente que podía ir un poco más lejos con la palabra. No creo que la palabra pueda ir más lejos que la pintura, ni que ningún otro lenguaje creativo, pero sí en mi caso yo podía ir más lejos con la palabra y hacia allí fui. Pero es verdad que con el tiempo creo que los sentidos están cada vez más presentes en mi obra y que se ha vuelto también más táctil y más... y el olfato es importante, en fin, los sentidos están todos muy, muy vivos. Me gustaría empezar esta lectura y este encuentro por uno de los muchos comienzos posibles, refiriéndome a la boca con la que hablo y me dirijo a vosotros. Hace algunos años me paré a pensar en la infinidad de metáforas que utilizan el sabor y las operaciones llevadas a cabo en la boca. Un desengaño amoroso se convierte en una experiencia amarga. Aquí venimos ya con los sentidos, ¿no? O por el contrario, una persona habla de manera dulce, una persona puede morder con sus palabras o tener hambre de belleza, y alguien puede comerse a alguien con los ojos o escribir de manera ácida.
La palabra en sánscrito rasa, que hoy en día se traduce habitualmente como sabor, tiene una historia tan larga como fascinante. La primera vez que hace su aparición lo hace para designar la leche de la vaca. Después, la misma palabra, rasa, fue agua, el jugo de una planta mágica, néctar, poción, semen, palabra, medicamento. Rasa luego pareció salir de la boca para nombrar el éxtasis místico y el deseo amoroso. Por último, este término se utilizó para nombrar ese placer de múltiples facetas que el público siente cuando en el teatro un gran actor recita un poema. Ese placer, rasa, sabor. Podríamos olvidarnos de ese largo viaje realizado por la palabra, pero yo pienso que el sabor de la leche, ese significado inicial, ese sabor de la leche se mezcla con el placer estético del que acabo de hablar. La metáfora regresa a la boca de la que nació y de esta forma decidí escribir un día un libro que se titula Detrás de la boca. Una boca que saborea, que besa, que habla, que escupe o que muerde y en el que la lengua, el paladar, los dientes o la saliva adquieren rango de protagonistas. Un libro en el que me propuse reflexionar sobre las metáforas que nacen en la boca por medio de las metáforas mismas y de nuevas metáforas y que comienza así, en una boca convertida en un escenario y en un órgano de conocimiento. El labio superior, que sobresale ligeramente, oculta un telón, una guillotina de terciopelo rojo y actúa casi como advertencia. El lector debe prepararse a ser tragado por el libro de la boca y a vivir en su interior como Jonás en el vientre de la ballena, a traspasar la boca del libro ballena y abandonarlo después, no con la memoria del encierro, sino con la memoria del eclipse, de un acto total. Porque leer este libro significa eclipsar y ser eclipsado por la luminaria de la boca. La boca es el pequeño escenario de un gran teatro. Dentro del escenario de la boca hay otro pequeño teatro. Y dentro de ese pequeño teatro hay otro más pequeño aún, y otro dentro de este último. Y por mucho que quieras ver el último teatro de la boca, siempre hay uno más pequeño, con su lengua y sus actores. El libro de la boca cuenta también muchas historias, historias que se cuentan en el teatro de la boca, historias dentro de historias, historias pequeñas en el interior de historias más grandes, historias aún más pequeñas que las historias pequeñas, aunque por mucho que mires y atiendas la acción que se desarrolla en ese escenario festoneado de dientes, aún entonces te llega el sonido de un eco, de un sonido lejanísimo, cuyo significado no puedes entender. Estas palabras son también una especie de declaración de intenciones. Yo creo que adopte la fuerza que pone en marcha la creación, lo que nos mueve es el misterio. La intuición de estar en contacto con cosas que viven en el reino de la invisibilidad. Y de esa experiencia con lo invisible, del rastro que deja en la vigilia el mundo de los sueños y de la muerte, está hecha la poesía, independientemente de la forma que adopte su envase. El edificio de la palabra poética se levanta entre lo visible y lo invisible, entre lo que es sueño y lo que es vigilia, entre lo que es sonido y lo que es silencio, en esa región indiferenciada en la que se encuentran todas las metáforas y la saliva con la que se engastan. El místico Ibn Arabi
tuvo un maravilloso hallazgo para expresar la idea del absoluto, al que él llamaba raíz de raíces. Raíz de raíces. Yo creo que en el fondo siempre escribimos sobre esa raíz. Siempre venimos del mismo sitio y siempre nos estamos haciendo la misma pregunta. El milagro está en llegar a esa extraña región del tiempo en la que todo es posible. Y voy a intentar situarme en esa región. Este poema largo pertenece al libro Lo extraño, la raíz. Subíamos al sótano y bajábamos al ático. Los peldaños se ganaban con sudor y diminutos cadáveres poblaban la escalera. El trabajo era llegar, renunciar la culpa y conquistar, cortar la rosa, todos los días de mayo a septiembre. La altura era la base de aquel triángulo. De mayo a septiembre era una fórmula del tiempo y un estribillo, ese que escuchamos con abrigo al oído perpetuo de la muerte. Ya entonces estábamos cansados, pero la escalera de la casa resistía y resistíamos. Intercambiábamos cansancios y el cansancio propio era ligero en el cansancio del otro y el cansancio recibido era un don en la espalda. Cambiábamos la herradura de los caballos y volvíamos a subir al sótano. De mayo a septiembre volvíamos a bajar al ático. Al cerrarse la puerta de octubre se oyó un grito terrible, el graznido humano. Mi amor graznó desde la escalera y graznó desde el alféizar de la ventana y el cristal. Graznó con cada garra aferrada a una manecilla del reloj y el tiempo fue la quiebra de un árbol. Mi amor graznó encaramado al respaldo del sillón y volvió a graznar desde el último de los libros. Graznó de una sola vez los días y las noches y lo hizo con solo 2 cuerdas. Graznó y murió 2 veces, porque las cuerdas eran las del bien y el mal. Graznó de una sola vez agrietando la casa y arruinándola velozmente, convirtiéndola en un cráter de polvo, cubriéndola con un acelerado tul de telarañas, derrumbando las alfombras contra el techo, abismándola y haciendo añicos el cristal de las lámparas contra el suelo. Graznó y creció sobre él la corona de los guerreros antiguos, la costra del sentimiento animal. La luz cayó a plomo y ascendió la negrura, mezclados en su boca. Graznó, mi amor, y el tiempo llegó tarde. Graznó y después de sacar de sí todo sonido, desapareció en el mudo cemento. De octubre a noviembre fue la casa decapitada, el tejado convertido en un tul negro por el que resbalaba la lluvia, la respiración y las lágrimas de lo que no existe. En diciembre la casa cerrada guardaba un crecimiento anterior al vegetal. En la falsa muerte que veían los ojos se encontraban las raíces del polvo y regados por el sueño líquido, los nichos eran en realidad ovarios cargados de futuro. Luego, de improviso para nosotros, nació el musgo blanco y poco a poco la densa emanación invadió con su segura ceguera el cementerio de los objetos. Besó en la boca a los fantasmas emparedados y estos comenzaron a pasear por los radiadores helados, a ascender por los desagües y a descender por la escalera, hasta que el musgo blanco del interior de la casa y el manto de nieve que cubría el exterior ardieron con el mismo fuego y la casa volvió a nacer como bola de cristal en el centro del paraíso, diciembre del sótano y del ático. De diciembre a mayo somos cera que brilla en los peldaños, migas de pan incandescente que recogemos en el zigzag de la escalera. Lejos de la casa
tú eres la mitad del perro que corre y yo la otra mitad. De diciembre a mayo, una lluvia de estrellas ilumina el sótano y grandes helechos crecen en el ático. En el interior de la casa somos lo que fuimos, infusiones de la mirada en las ventanas, siempre en el centro de la escalera, en el rellano maravilloso que va de mayo a mayo. Mayo de la escalera, septiembre, diciembre de la ceguera, mayo, septiembre. Me gustaría recordar ahora el final del Deuteronomio. Moisés está escribiendo al dictado de Dios, redacta lo que le es revelado y así narra la historia de su pueblo, hasta que el escriba de Dios se encuentra ante un hecho verdaderamente extraordinario. Debe transcribir su propia muerte. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab. El redactor del libro narra su propio entierro. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-pero, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Un comentario del Talmud nos refiere cómo, al escuchar la noticia de su propia muerte, Moisés dejó de escribir con tinta, comenzó a llorar con las lágrimas, redactó el final del capítulo que podría titularse Lágrimas de tinta. Y creo que la tinta de la herida escribe todo verdadero poema y que de tinta es también la sangre del poeta. Ahora vamos a asistir a una prodigiosa proyección en el tiempo. Vamos a imaginar una gota de tinta suspendida en un cuentagotas sobre un vaso de agua. Después vamos a imaginar cómo esa gota cae y se diluye en el agua. Vemos ahora el agua teñida de gris y pensaríamos que la gota de tinta ha desaparecido en el agua para siempre. Pues bien, la poesía es la fuerza que permite que esa gota invierta el camino que ha seguido en su disolución, que vuelva al remolino en dirección ahora ascendente y vuelva a formarse al borde del cuentagotas sobre el vaso de agua. La flecha del tiempo se ha invertido. La poesía alimente un poema o la estructura en la que se apoya una novela puede obrar este y otros milagros. Me gustaría leeros ahora uno de los breves capítulos que conforman un libro que se titula La tabla de las mareas, en las que el tiempo va y viene empujado por la pasión del descubrimiento. La niña toma impulso para columpiarse. Cada vez que con la punta del pie toque las hojas de la rama del tilo, cumplirá 1 año. Hasta celebrar su primer cumpleaños, el balanceo es corto y esforzado. Pero ahí están las hojas y el pie que se estira. 1, 2. A partir de ahora, la niña crece muy deprisa en su cuerpo de niña. 3, 4, 5 y 6 años pasan muy deprisa y celebra 7 y otro cumpleaños. Cuando cumple 9 años está muy excitada. Cuando cumple 10, las hojas del tilo empiezan a deslumbrarla y la punta del pie comienza a serle extraña. Cuando cumple 11 años, piensa que las hojas son imanes para sus pies. Entre los 11 y los 12 años, en ese balanceo completo del columpio, de delante hacia atrás y de atrás para adelante, la niña conoce al demonio. Esto es lo que sucede a cámara lenta en el recorrido del columpio. Digamos que el recorrido tiene 2 estaciones. Cuando la niña celebra su 11º cumpleaños, el columpio inicia la primera parte del recorrido, hacia atrás. Y luego, a partir de un punto indefinido, en la frontera del retroceso,
la segunda parte hacia adelante, que culmina en su 12º cumpleaños. En el transcurso del primer recorrido, la niña pierde un zapato, concretamente el zapato izquierdo. Cuando llega al punto límite del retroceso, la niña tiene un pie desnudo y un pie calzado, y el frescor vertiginoso que invade su pie liberado del zapato se apodera rápidamente de la pantorrilla. Desde el punto más alto de la estación del retroceso, la niña ve el zapato en el suelo y piensa que ahí, en el suelo, está bien. No va a intentar atraparlo en el descenso. Decide experimentar el frescor. Ya lo ha decidido. Ahora comienza el otro recorrido. El mismo recorrido, pero en dirección contraria. Una especie de zigzag en el tiempo sobre el que la niña traza una cruz. La niña barre lentamente la memoria y porque viajamos con ella muy despacio, vemos con ella al demonio que está sentado en cuclillas sobre la última rama del tilo junto a las hojas que ella tiene que alcanzar. ¿Con qué pie? ¿Con el izquierdo desnudo o con el derecho? La niña ve claramente al demonio y no sabe si va a tomarla del pie o va a cortar las cuerdas que sujetan el columpio. Poco tiempo basta para saber. La niña toca las hojas con el pie derecho, pero adelanta un poco el izquierdo, un poco más, y siente ligeramente el látigo acariciador de una hoja. El demonio sonríe entre las hojas y la niña, que ha cumplido 12 años, tiembla mientras inicia el retroceso en el columpio, mientras se prepara para llegar a una nueva estación. No es el temblor el que hace que caiga el zapato del pie derecho al suelo. Es la niña la que, después de convencerse de que el pie calzado es bueno y el pie desnudo es malo, deja caer el zapato y se lanza temblando hacia el segundo recorrido, con el frescor subiéndole por los muslos y levantando la falda, dispuesta también al castigo. Ahora vamos con el dado. Esta idea del tiempo fuera del tiempo me lleva a una idea maravillosa del escritor polaco Bruno Schulz, el nacimiento del 13º mes del año. Naturalmente es el número 7 del dado, ¿no? El 13º mes del año. En las tiendas de color canela, escribe Schulz: todos saben que tras una hilera de años corrientes y normales en los cuales, como un sexto dedo de la mano, crece falsamente el 13º mes. Y continúa: ¿qué hacer con los acontecimientos que no tienen su propio lugar en el tiempo? Los acontecimientos que llegaron demasiado tarde, cuando el tiempo ya había sido distribuido, compartido, descompuesto, y ahora se hallan suspendidos, no clasificados, flotando en el aire, desamparados y errantes. Bueno, me gustaría leeros un poema escrito exactamente en ese 13º mes del año. No puedo acostumbrarme al tren. Al fin y al cabo, el tren arrastra el paisaje por el cabello y el cristal de la ventanilla amortigua el grito de los árboles. Hay violencia en la campana de vacío. La serenidad de aquí hace daño en la distancia. El ojo de la máquina taladra el paisaje y el túnel formado se llama ninguna parte. Puede decirse que esto no es respirar. El oxígeno se piensa. El mismo vértigo en la cabecera del tren que en el último vagón. La escalera horizontal se sube y se baja. Travesaños que son huellas hacia adelante y hacia atrás. Estela. Esto no es respirar, tampoco es ver. El túnel se hace y se deshace. Está aquí y está allí. La imagen se hace con el ojo y el ojo claudica. Roe
y es roído por el tiempo. Perforados por nosotros mismos, tan pronto vivos como muertos, el tren no es una forma de vida. En realidad no hay formas de vida. No es posible acostumbrarse y, sin embargo, la calma es real. Mastico mis palabras, digiero la oración que es esta realidad, palabras entre los dientes, felices palabras envueltas en saliva, manjar de 1000 lenguas que sabe a sangre dulce y a nieve, felices palabras que significan otras palabras. Cuando despierto, quizá cuando bajo del tren, encuentro en la estación el bullicio de los geranios. Banderas rojas hacen señales a otro tiempo, raíles calientes por los que se desplazan los sueños de millones de viajeros, andenes afanados en hacer brotar la primavera. En el extremo del cuadro, despierta, te agachas a beber del manantial de monóxido de carbono. Llevas una corona de estrellas sobre la cabeza. Oyes caer las piedras en tu interior. Rebotan en costillas y vértebras. Acaban llegando a los pies y allí se almacenan. Te preparas para dormir eternamente. No sé cómo vamos de tiempo, porque yo pierdo totalmente la noción. Me meto en el 13º. Nos echan a las 9, pero si dejamos un poquito de tiempo para que pueda la gente intervenir, sí. ¿Vale? Son ahora mismo las 8:25. ¿Me despido? ¿O leo una cosa más? Claro que tiempo, perdón. Quiero decirte. No, o sea no, es que yo como... 25 hasta las 9 tenemos. Bien. Bueno, pues entonces vamos a meternos con el ojo de Newton, con este libro y además os voy a explicar un poco cómo nace este libro, muy importante para mí. Como decía antes Paco, hace algunos años yo traduje una biografía de Newton. Y en mitad de este trabajo me topé con un hecho que para mí fue una verdadera conmoción. Y fue a averiguar que cuando él estaba trabajando en sus estudios de óptica, él manipuló sus propios ojos. Estaba trabajando con ideas que tienen que ver con la fantasía del sol. Ya sabéis que no debemos mirar al sol directamente, y él forzó mucho la visión para probar esto, para trabajar con la fantasía. Y llevó tan lejos su experimentación, arriesgó tanto que en un momento estuvo a punto de quedarse ciego y decidió encerrarse. Bueno, su biógrafo, que es casi su agiógrafo, parece que lo cuenta de una manera bastante dramática, pero el hecho es que él se encierra en su habitación del Trinity College, donde enseñaba, y cierra contraventanas y vive en total oscuridad durante varios días, y en ese tiempo pues el suelo se curva bajo sus pies, sufre todo tipo de aberraciones con el color, vive una verdadera pesadilla. Pero bueno, finalmente, pasado este periodo de encierro y cuando vuelve gradualmente a la luz, pues ha conservado la vista y bueno, detiene, como es lógico, su trabajo, su experimentación. Pero al cabo de un año, él había dejado este trabajo en un punto que le resultaba totalmente imposible. Su sed de saber era tal que no lo podía detener ahí. Entonces pensó una cosa terrorífica, y es: bueno, yo no puedo perder los dos ojos porque los necesito para mi trabajo, pero podría arriesgar tal vez uno. Entonces, además pensar en aquel tiempo y en la asepsia que se podía conseguir
Pero el hecho es que él introduce en determinado momento un punzón entre el globo y el hueso, el globo ocular y el hueso, y para alterar la curvatura de la retina y así percibir los conos. Y bueno, no me voy a extender en esto, ¿no? A mí, naturalmente, esto me dejó totalmente impresionada y pensé que ese ojo, que es el ojo de Newton, el que da título a este libro, yo iba a escribir un libro en el que iba a ser el protagonista. Yo me lo iba a colocar como una especie de tercer ojo en la frente y iba a desarrollar un diálogo entre mis ojos heredados, los ojos digamos, del lunes a sábado, y el ojo del domingo, el ojo. Bueno, este ojo no era un ojo suicida, sino era un ojo, y esto era lo más importante para mí, no era un ojo suicida, era un ojo que aceptaba la muerte, la posibilidad de la muerte, si en ello le iba el conocimiento. Es decir, un ojo que está dispuesto a todo por conocer. Y ese es el protagonista del libro. Entonces voy a leer dos pequeños fragmentos que no son los que se han leído aquí. El del mago es uno de ellos. Entonces, bueno, creo que lo vais a entender. Paseo por el parque con el ojo de Newton cerrado y mis ojos heredados abiertos. La belleza de los árboles no me produce ningún consuelo. Me da igual que tengan o no tengan hojas, que estén sujetas a las ramas por la savia o que se hayan caído. Estoy pendiente de la luz que cae a plomo sobre mí como si fuera una. Las ardillas podrían acabar con todo el mobiliario del parque y con las mismas raíces de los árboles sin que yo sintiera el menor rencor. No puedo admirar la calidad de su pelaje, igual que no puede embrutecerme el ritmo machacón de los coches lejanos. Es posible que haga frío. Siento que el aire está lleno de prismas que no puedo ver sino a la luz del ojo de Newton, y el ojo de Newton no obedece a la voluntad. ¿Qué soledad es esta que paseo por el parque? Parece tener todo el futuro por delante y al ojo de Newton por todo pasado. Tan pronto he pasado a depender de este ojo, mi deseo de su fantasía, que no puedo ya buscar la fuente para beber, que solo tengo sed de luz. Encuentro los colores, el verde, el azul, el rojo, porque salen a mi paso, increíblemente verdaderos, aunque yo los sepa mentirosos. Verde, azul, rojo, continuo pavo real para mi desasosiego. Un viejo da de comer a las palomas, todas distintas e igualmente grises. Mis dos ojos heredados no pueden evitar de nuevo las lágrimas. El sol me da en la cara y durante un instante las lágrimas se convierten en prismas fugitivos de mis ojos. ¿Cómo detenerlas? Durante una infinita brevedad de tiempo he visto colores nunca vistos en las palomas. Este accidente de mis ojos heredados me ha hecho temblar, sujetarme la cabeza entre las manos, sentir que el ojo de Newton podía conocer la piedad. Casi al mismo tiempo, un perro rompe la congregación de palomas que picoteaban en el suelo. Azuzadas por el miedo, remontan el vuelo. El ojo de Newton fulmina la desbandada y la retiene en su órbita, la ordena. Las palomas comienzan a volar en un círculo lento. Ahora son una paloma amarilla, una paloma roja, una paloma azul, una paloma. Gradualmente el movimiento se hace más rápido, más deprisa, más deprisa, más deprisa, y la rueda de palomas comienza a fundir sus colores más deprisa, y las palomas son una, y es blanca. Y creo que voy a terminar también con el ojo de Newton y una escena terrorífica, para que os agarréis bien a la silla todavía.
En mitad de la noche, el ojo de Newton se ha puesto a recolectar ojos que ha guardado en una cesta. Ojos de pájaro y de pez, de ciervo y de serpiente, de águila, de nutria y muchos ojos de mosca. Luego los ha introducido en un almirez gigantesco y ha comenzado a remover y a ligar la repelente mezcla. Repelente porque el ojo de la serpiente se sentía amenazado por el ojo del águila y el ojo del ciervo recelaba del ojo de la serpiente, y todos los ojos se miraban entre sí con tanto temor como codicia. Los ojos de mosca, desprendidas sus facetas, actuaban como aglutinante de una sola córnea, sin iris ni pupila definidos. El ojo sin cuartel de la mosca ha obedecido al ojo de Newton sin hacer preguntas, y se ha convertido en el perfecto aliado de su voluntad. Mientras catarata y opacidad crecían, mientras los ojos estrellaban su negro espectro contra la roca lisa e ilimitada del almirez, decían todo el mundo, decían, sí, que ver es sinónimo de muerte. El sonido dejó de interponerse a la visión y en puro silencio el almirez dio a luz un ojo. La pared circular de bronce brilló un instante con una llama blanca. Por un instante el ojo mantuvo el equilibrio en el centro del almirez. Luego, desorbitado, cayó muerto. ¿Qué vería el ojo en ese alumbramiento del que solo pude ver la blanca crispación de la pupila? ¿De qué forma ese iris radiado del violeta al amarillo acusó el veneno blanco vertido en su interior? ¿De qué forma se hizo el blanco? ¿Y dónde la ceguera comenzó a ser recordada? Bueno, muchas gracias.